de presentar las condiciones de la competencia perfecta. Sí, y creo que habíamos llegado acá, y yo corté la clase. Así que bueno, retomaremos a partir de aquí. Ah, hay gente que llega tarde, mirá. Bueno. No, habíamos enunciado ¿cuál era el enunciado, valga la redundancia, del teorema? ¿No? Y habíamos repasado las condiciones de la competencia perfecta, que son básicamente la hipótesis del teorema. Parte de las condiciones heterodoxas, o lo que llamamos condiciones heterodoxas, los intercambios son voluntarios. Es la base de lo que nosotros sí ya sabemos, porque como somos estudiantes de economía que aprobamos micro 1, sabemos de memoria que es un óptimo paretiano. ¿No? Es la clave de la potencia que tiene el teorema del bienestar, es el concepto de óptimo paretiano. ¿No? El óptimo paretiano es una situación donde si un individuo mejora, solo lo puede hacer a costas de otro que empeora. No, seguramente ustedes ya vieron alguna vez un gráfico como este. ¿Alguien no vio un gráfico como este? ¿Alguien no sabe cómo se lee este gráfico? Espérenme un minuto. Bueno, todos saben leer un gráfico como esto, fantástico. Ya saben todo lo que tienen que saber para ser buenos economistas. De ahora en más, son solo cosas de segundo orden. Todos los puntos de equilibrio son óptimos de Pareto. C es un punto que no es óptimo de Pareto. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el punto C y los puntos E? Los puntos E son puntos que gráficamente representan puntos de tangencia entre los dos mapas, entre dos curvas de indiferencia de cada uno de los grupos o individuos. El punto C es un punto donde dos curvas de indiferencia se cruzan. En economía del bienestar definimos a una mejora del sentido de Pareto como a un movimiento
en la economía, en el equilibrio de la economía, de un punto como el C hacia un punto como el E1 o el E2. Si la economía funciona en competencia perfecta, siempre va a estar en un punto E, sea E1, E5, E4, E3 o E2. Si algún supuesto de la economía, perdón, algún supuesto de la competencia perfecta, alguna condición de la competencia perfecta no se satisface, o sea, si no se satisface la hipótesis del teorema, obviamente la tesis tampoco se cumple. Y por lo tanto, el equilibrio no es un punto como los E, sino que será un punto como el C. ¿No? Por eso, se supone que si la economía se encuentra en un punto que no es óptimo de Pareto, hay una oportunidad para mejorar el bienestar de toda la sociedad. Si es posible que la economía se desplace del punto C al punto E. No, repasamos esta idea que ustedes ya deben saber, o deberían saber. Los óptimos paretianos se definen como puntos donde se igualan las tasas marginales de transformación y la tasa marginal de transformación y las tasas marginales de sustitución. El mercado, los precios, son el mecanismo de coordinación que asegura que los dos primeros miembros de esta igualdad se verifiquen. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Fantástico. Ahora vamos a aburrirnos, a sacarnos la modorra un poquito, porque ya se me bajaron 3 alumnos del curso, se ve que dijeron, esto ya lo sé. ¿Todo esto para qué nos sirve a nosotros? Todo esto nos sirve para recuperar un concepto clave, quizás el concepto más importante que tiene que aprender un economista para ser buen economista, que es el concepto de costo de oportunidad. La frontera de posibilidades de producción, la tasa marginal de transformación de una economía, nos mide justamente el costo de oportunidad. ¿Cuántas unidades del bien Y tengo que sacrificar para producir una unidad del bien X? Del tipo ideal del equilibrio competitivo, fíjense con lo que dice la ecuación. La ecuación dice que los precios reflejan los costos de oportunidad. Por eso son precios óptimos, porque reflejan los costos de oportunidad. Para nosotros vamos a partir de esta clase, vamos a usar como sinónimos precios de mercado de equilibrio competitivo, va a ser sinónimo de costo de oportunidad y va a ser sinónimo de costo social. ¿Por qué? Porque justamente es el costo de oportunidad es lo que le cuesta a toda la economía producir una unidad del bien X en términos del bien Y. Por eso lo llamamos costo social o costo de oportunidad. Y si se cumplen las condiciones de la competencia perfecta, si la economía funciona como nosotros deseamos que funcione, los precios reflejan esos costos. ¿Eso qué quiere decir? Una obviedad, justamente, si los precios no reflejan los costos de oportunidad, solo de casualidad vamos a estar en un punto E.
lo más probable es que estemos en un punto C. O mejor dicho, no hay garantías de que estemos en un punto E. Si yo sé que hay una falla de marcado, no puedo asegurar que esté en un punto E. Sigamos entonces. Perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Miguel, me preguntás si esto es de Dator. Ponele, es de cualquier manual, libro, paper, clase de microeconomía. Efectivamente, la caja de Edgeworth. Avancemos, dejemos el primer teorema por un lado y avancemos con el segundo teorema. No, recuerden que nosotros dijimos que para poder analizar la función asignativa, no sabemos, Matías, es la gracia del teorema. El teorema lo que te dice es que si se cumplen las hipótesis o la hipótesis, la tesis se verifica siempre. Si sabemos que una de las condiciones de la hipótesis no se cumple, ¿cómo sabemos que se cumple la tesis? O sea, el teorema no aplica. Decía hace un rato, tenemos que terminar de avanzar o de repasar nuestra caja de herramientas. Entonces, para eso, tenemos que avanzar ahora con el segundo teorema del bienestar. El segundo teorema del bienestar es un poco más rebuscado que el primer teorema del bienestar, que eran 6 palabras. Esta diapositiva dice lo mismo que la anterior, pero tiene mayúsculas el en forma descentralizada. En una economía competitiva, cualquier óptimo paretiano es alcanzable en forma descentralizada si se realiza la redistribución de recursos correspondiente. Bueno, ahora tenemos que hacer un repaso un poco del contexto histórico en el que se desarrolló la teoría del bienestar. Recién alguno de ustedes me preguntaba si esto era del artículo de Dator. Y eso me lleva a una reflexión pedagógica. El otro día hablábamos de la bibliografía y hablábamos de los papers y hablábamos de los manuales. Y quedó picando la duda, pero si hay tantos manuales de finanzas públicas, ¿para qué usar los papers? ¿No? Más aún cuando el profesor dijo que los papers no están escritos en forma pedagógica, o sea, son más difíciles de leer que los manuales. Yo puse los papers originales, o mejor dicho, como suelen decir los economistas, los papers seminales de cada uno de los temas, porque además de que pueden leer los originales tiene una contribución adicional, que si uno lee los originales,
saben qué fecha se publicaron. Si ustedes miran el cronograma, van a ver que los papers de Vectors, los papers de Samuelson, los papers de Coase, son todos papers escritos entre los años 50 y los años 60. La teoría del bienestar, como corpus o como cuerpo teórico, se desarrolló justamente en esas 2 décadas. Es muy importante tener en cuenta ese dato de contexto para entender lo que recién me preguntaba alguien en el chat, de qué quiere decir en forma descentralizada. ¿No? Contexto, fin de la Segunda Guerra Mundial. 1945, termina la Segunda Guerra Mundial. Europa firma la paz. El sistema capitalista deja de estar en guerra. Pero empieza a haber una disputa teórica, política, que toma más preponderancia porque si ustedes miran los números van a ver que en esos años las economías capitalistas empezaban a recuperarse lentamente de la guerra, de la crisis del 30 y de la guerra, mientras la economía rusa, o mejor dicho, la economía soviética, el sistema comunista, crecía a tasas superiores que el sistema capitalista. Por lo tanto, empezó a haber un debate teórico y político sobre la supuesta superioridad del sistema comunista sobre el sistema capitalista, ¿no? En términos de lo que nos interesa a nosotros, el sistema comunista es un sistema de planificación centralizado, el sistema capitalista es un sistema descentralizado. Entonces, el punto es que justamente toda la teoría del bienestar es un esfuerzo de desarrollo teórico para tener un argumento para la discusión política. Recuerden que la economía capitalista entra en crisis en el 29 y solo va a empezar la economía de Estados Unidos solo va a empezar a crecer cuando Estados Unidos entra en guerra. ¿No? O sea, tenemos 15 años de crisis y le sumamos la crisis los años de la crisis del 30 más los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo un periodo donde el sistema capitalista estaba en crisis. Entonces, toda la teoría del bienestar, toda la economía del bienestar, es un esfuerzo por demostrar que existe una tercera posición entre el capitalismo previo a la crisis del 30 y el sistema de planificación centralizada soviético. Esa tercera posición es lo que después vamos a llamar, o vamos a conocer, con el nombre de estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Es un esfuerzo del sistema capitalista. Ahora dirían, ¿no? La gente que se dedica a escribir sobre economía que no son economistas, dicen una economía con rostro humano. En fin. No, pero básicamente la idea es, dentro del sistema capitalista, la gente puede vivir mejor sin necesidad de abandonar el sistema capitalista. Por eso el esfuerzo semántico en incluir el concepto de, o la frase de en forma descentralizada, ¿no? Lo que estamos diciendo es, si la economía está en el punto E1,
es obvio que todos queremos ser B y nadie quiere ser A. Y quizás A quiera cambiar el sistema y abandonar el capitalismo y generar un esquema de planificación centralizada. Bueno, lo que nos dice el segundo teorema es que no es necesario. No es necesario. Se puede pasar del punto E1 al punto E3, o al punto E4, o al punto E5, o al punto E2, sin necesidad de abandonar el sistema capitalista. Lo único que necesitamos es hacer una redistribución de recursos, cobrarle impuestos a B y transferirle recursos a A. ¿No? Nosotros sabemos en microeconomía que la única variable que explica por qué el equilibrio es E1 y no es E5, o no es E4, o no es E2, es justamente porque el punto de equilibrio entre los distintos óptimos de Pareto y los infinitos óptimos de Pareto depende de la distribución de recursos. ¿Alguna pregunta? En el libro no, Guido. Presten atención a lo que pregunta Guido. Miren todos el chat y presten atención a lo que pregunta Guido. Porque es una pregunta clave para entender cómo funciona la microeconomía. ¿Qué es planificación descentralizada y qué es forma descentralizada? Cuando nosotros decimos que un óptimo de Pareto, a ver si tengo el gráfico. El problema del PowerPoint y de las clases virtuales es que no tengo un pizarrón. Me tengo que comprar un pizarrón y ponerlo ahí atrás. Fíjense, estamos acá. Ustedes saben, porque estudiaron microeconomía, que decir esto es lo mismo que decir que cada individuo en el mercado obtiene los niveles de consumo de X y de Y que maximizan su función de utilidad y cada firma produce los niveles de X y de Y que maximizan sus beneficios. Las cantidades de X y de Y que cada uno de los individuos consume, ¿quién las decide? ¿Se deciden en forma centralizada o se deciden en forma descentralizada? Cuando el segundo teorema del bienestar dice que cualquier óptimo paretiano es alcanzable en forma descentralizada, no está hablando del nivel de recursos con que cada individuo va al mercado. Está hablando de los niveles de X y de Y que cada uno de los individuos consume. O sea, si estamos en un mundo, en el mundo de sencillísimo de 2x2, dos individuos, dos bienes solamente, no estamos hablando con cuánto del bien X y del bien Y tiene cada individuo cuando llega al mercado, sino que estamos hablando de qué niveles del bien X y del bien Y el individuo tiene cuando se va del mercado. Ya hizo el intercambio.
Esa es la diferencia. Entonces, no. Cuando hablamos de en forma descentralizada, estamos diciendo de quién decide cuánto consume cada individuo del bien X y del bien Y. No estamos hablando de cuánto bien Y y cuánto bien X tiene cada individuo. Es una diferencia sutil, pero es una diferencia muy importante para entender la lógica del teorema del bienestar, o, si lo quieren ver del otro punto de vista, por qué falló, por qué fracasó. Mejor dicho, ¿por qué? Una de las razones por las cuales fracasó el sistema de planificación centralizada. Fantástico, Guido. Bien, en el libro sobre el debate de Musgrave y Buchanan sobre el rol del Estado que ustedes tienen para leer, es la página 32, hay un párrafo muy importante que les explica de forma distinta por qué para Musgrave las funciones fiscales del Estado incluyen la función asignativa y la función distributiva. No, básicamente, creo que está la traducción. A ver si está la traducción, ya me olvidé. Sí. Dice Musgrave, una visión de las finanzas públicas que sostiene que todo está bien si solo prevalece la optimalidad paretiana, evita estos componentes esenciales de la coexistencia social y falla tanto en términos normativos como positivos. Sin tener en cuenta, la traducción está mal hecha. Sin tenerlos en cuenta, un sentido de justicia social y buena sociedad no pueden ser definidos, y sin ello una sociedad democrática no puede funcionar. ¿No? Es casi como un resumen de lo que yo acabo de decir. Si mantenemos un sistema capitalista con altos niveles de inequidad distributiva, el punto E1 del gráfico anterior, estamos generando las condiciones en las cuales la mayoría, que son los del grupo A, si los del grupo A son mayoría, ¿qué van a hacer? Van a querer pasarse al otro sistema, ¿no? Y sabemos que la clave de un sistema planificado es que no es democrático. Por eso dice al final, una sociedad democrática no puede funcionar. ¿No? Entonces, como dijimos en la primera clase, tenemos dos razones para la función fiscal del Estado. Solucionar los problemas que generan la existencia de fallas de mercado, o sea, las situaciones en las cuales no estamos en un óptimo de Pareto, o aun que estén dadas todas las condiciones para que la economía funcione en forma óptima, pueden haber razones para que el Estado intervenga que tienen que ver justamente con la inequidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, en cualquier momento nos cortamos. Así que, justo ahora, mira, hay alguien que entra para irse, así que no le voy a dar. Bueno, avancemos un segundo más. Ya vimos la metodología de tipo ideal, vimos el teorema fundamental, el primer teorema fundamental del bienestar, y repasamos el segundo teorema fundamental del bienestar. Tenemos que avanzar con el último ingrediente de nuestra maleta, de nuestra caja de herramientas, que es el teorema del segundo mejor o teorema del second best.